Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Hoy es 9 del 2015. Como decimos todos los días, el tiempo corre y nosotros los adultos siempre lo percibimos con mayor velocidad que nuestros hijos, que ven el tiempo, lo perciben el tiempo a mucha más distancia. Pero para nosotros prácticamente ya hay el fin de este año 2015, que ha sido un año de las mismas actividades. No hemos tenido en el país para señalar cuáles son los logros en términos de nación que nosotros podemos exhibir. No hay, y lo único que nosotros tenemos es una deuda interna y externa que crece, crece y crece como un anuncio que había de espaguetis. Entonces, seguimos lamentablemente en este círculo vicioso con algunas noticias agradables, como por ejemplo que Alex Rodríguez llegó a los 30 hits en varias ocasiones. Por la ocasión número 15, este joven de origen dominicano ha estado, ¿verdad? Alex Rodríguez es un caso para analizar desde el punto de vista de la disposición de un ser humano para poder reponerse y poder tener y llegar a lo que la gente entendía que no lo podía hacer, y en este caso sobre el deporte, que hay toda una hipocresía en términos del manejo de las drogas que estimulan el crecimiento del cuerpo, pero que además de ese crecimiento mutilan también los órganos de esos crecimientos. O sea que la utilización de estos medicamentos prohibidos en el deporte, pero se siguen vendiendo en las tiendas que tienen esos servicios. O sea, usted va a cualquier tienda y va a encontrar muy probablemente los asteroides que producen el crecimiento desproporcional del cuerpo. Y ahí, en esta dinámica, ¿verdad?, este joven y muchos más han sido dentro del deporte acosados, sacados del deporte, mucha frustración con relación a esto. Pero, como siempre, en el sistema social donde vivimos, se tiene la doble moral de una persecución. Por ejemplo, en el caso de de Alex Rodríguez, de que estuvo inclusive ligado a una clínica productora de estos productos. Pero yo vuelvo a repetir, todos estos productos legalmente usted lo encuentra en tiendas, ni siquiera en farmacia. Cualquier tienda que nosotros sabemos que existen, ahí usted encuentra esos productos. Si va a Villa Consuelo, mucho más lo va a encontrar estos productos. Entonces, Alex Rodríguez ha podido tener la capacidad de utilizar todo el potencial de su estructura física y estructura mental para superar lo que había pasado con él con relación a esa acusación que lo mantuvo un año fuera de la actividad que realiza Alex Rodríguez. Pero fíjese bien el caso de Alex, para poder superar todo un año de inactividad, prácticamente se volcó a la comunidad a través de la prensa a rechazar a este joven
que dicho sea de paso, en algunas ocasiones lo abuchaban en determinados estadios, o sea, por el rechazo. Pero fíjese cómo hay que tomar, y lo pongo entre paréntesis, el ejemplo de Alex Rodríguez para entender que se pueden superar las adversidades y usted puede conseguir lo que se propone. Y este joven, el equipo que lo rechazó, que lo injurió, tuvo que hacerle un reconocimiento a este joven con relación a lo que está haciendo. Pero lo que yo quiero destacar es básicamente cómo nosotros podemos salir de las adversidades, cómo nosotros podemos superarnos como ser, cómo nosotros realmente podemos rehacer nuestra vida siempre y cuando nosotros podamos analizar, con ayuda obviamente, que sería lo más práctico, cómo nosotros analizando nuestra situación podemos conseguir lo que nos proponemos. Y vuelvo a repetir, el ejemplo aquí está marcado de Alex Rodríguez, que prácticamente todo el mundo entendía que ya había llegado al final de su actividad, porque recuérdense que en el deporte y también en el área militar, regularmente cuando usted tiene, por ejemplo, a los militares se le pensiona en cualquier momento. Un militar con 25 años de servicio, con 45 años, de repente pasa algo alrededor de ellos y es pensionado. Imagínense, pensionar un joven de 45 años, de 40 años, mandarlo para su casa es casi una locura, ¿verdad? Pero eso también pasa en nuestro territorio. Entonces se pensaba que a este joven realmente no iba a volver, no iba a regresar a hacer sus actividades. Entonces, en ese sentido yo pienso que este es un caso para analizar, este es un caso para tomar de ejemplo de que nosotros podemos hacer las cosas y podemos transformar lo que queremos transformar. En la prensa también aparece de que paralizarán hospitales por el 5% para la salud. Yo estoy totalmente de acuerdo con el 5% y probablemente más, pero como hemos comentado aquí en Hablan los Doctores, hay otra forma también de poder lograr el 5%, a pesar de que uno de los principales voceros del gobierno se había adelantado diciendo que no hay dinero para el 5%. ¿Y cuáles son las formas? Buenos días, Eladio. ¿Cómo tú estás, Mauro? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Pero ¿y cuáles son las formas? Porque mira, yo no estoy, realmente yo pienso que el recurso de la huelga, mira, de llevar a una población que tiene servicios de salud siempre pendientes, como el tema de la República Dominicana. Los dominicanos terminamos la parte más vulnerable, la gente que tiene menos posibilidades de acceder a los servicios, pero yo pienso, sin lugar a dudas, que el tema de la reforma en el tema de salud, el pacto sanitario al cual está abocado el sistema sanitario nacional es impostergable. Yo creo que hablar de que este país necesita un incremento en lo que es o sea, lo que se destina para salud, es algo que está fuera de discusión. Eso es una necesidad. El detalle es que debemos definir cuál es el modelo que vamos a llevar a cabo para que esto se cumpla, porque obviamente que esto plantea de entrada, y obviamente que estando en un momento electoral, pero también estábamos en un momento electoral en el 2012, cuando todos los sectores definieron, oye bien, sectores de la sociedad civil se involucraron cuando los partidos políticos vieron que ya la consigna y la línea era que había que producir una modificación
de la partida para educación, pues obviamente que todo el mundo se puso a tono. Entonces yo pienso, señores, que en la República Dominicana hemos estado jugando a construir muchos hospitales, que son necesarios, pero que no es la piedra angular. El tema de la inversión en salud no se define porque tengamos un equipo nuevo, porque tengamos un edificio nuevo. La principalía en todo esto, ¿tú sabes quién debería llevarlo a cabo? ¿Quién? Las autoridades. Las autoridades sanitarias sobre todo, porque los recursos que manejan no son suficientes. ¿Tú crees que la ministra de Salud está satisfecha no, pero no ella en términos particulares, porque estamos hablando de instituciones, o sea, ella como rectora de la salud, está satisfecha con los recursos que maneja? ¿Tú crees que el director de los Servicios Nacionales de Salud, el doctor Alvarado, está satisfecho con... El doctor Alvarado tiene en las manos uno de los grandes desafíos, pero no tiene recursos. Ellos naturalmente, que quizás no tengan o sea, no es su función estar a través de los medios de comunicación, decir, sí queremos el 5%, pero es una necesidad destinar recursos para que el sistema de salud funcione en los aspectos que está cojo, como es la atención primaria, como es llevar a una política permanente de que desde las escuelas, desde los barrios, desde los clubes, desde los centros sanitarios de primer, de segundo nivel, de tercer nivel de investigación, la salud sea una realidad. Entonces esto lo que hay que sentarse y definir, señores, bueno, esto requiere que haya una reforma fiscal, o sea, porque si no hay recursos ahora mismo, los recursos están comprometidos, pues tú tienes que decir, bueno, ¿de dónde yo voy a sacar? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo de forma prorrateada. Tú puedes hacer, bueno, hacemos un pacto y este año, en el 2016, nosotros vamos a incrementar un 0.5%, por ejemplo. O un 1%. O un 1%, y llevar hasta 5 años, y en 5 años, y bueno, señores, logramos el 5% que se había establecido como una necesidad. Y yo creo que más que decir, bueno, no hay dinero, eso es una situación que... Enfrentar a eso es innecesario. Es innecesario, lo que hay que buscar son fórmulas, porque ciertamente cuando tú vas a un torneo electoral y tú tienes tus recursos comprometidos, pues lo lógico es que tú digas, bueno, miren, señores, pero la realidad es que los organismos que tienen que ver con salud, que tenemos que ver con salud, colegio médico, los odontólogos, las enfermeras, los bioanalistas, todo el sector está al conteste de que no es posible que aquí nosotros tengamos menos de 2% del Producto Interno Bruto, que es lo que se destina a salud. Simplemente yo creo que es una forma en que el gobierno no ha sabido manejar la situación y es impostergable. Aquí hay que hacer un pacto en salud, no solamente aumentar al 5%, sino hacer un pacto y decir, mire, necesitamos esto, y para tú lograr, mira, lo más simple, cuando tú vas a hacer un programa de vacunación, aquí hay que tomar dinero prestado para tú salir a vacunar. Entonces, ¿cómo es posible que para tú salir a producir inmunización tú tengas que endeudarte? Y muchos de los organismos internacionales, a través de la OMS, a través de los fondos europeos, pues financian estos programas, pero un país que tenga la vocación de invertir en lo más importante que es su gente, tiene que tener definido el tema de salud. Y la República Dominicana, en materia de salud y de educación, que son los renglones más importantes, aquí es que más dificultad tenemos, porque tenemos un problema de planificación. Mira el hecho que ocurre, que nos convoca en estos días. Nosotros tenemos un texto que inicia el año escolar y se saca de circulación en medio ya de un año escolar, un texto que es del año 2006, el texto de historia de sexto curso de primaria, fue sacado en medio del inicio del año escolar. Pero acá, 2006, 2006. Pero hay una modificación que hizo la editora, le puso unos cuantos elementos nuevos, una carátula nueva,
Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que nosotros no podemos hacer una planificación? Entonces, eso es lo que necesitamos. Definir claramente, se necesita una inversión. ¿No se necesita la inversión? Claro que sí. Bueno, pues si se necesita, lo que hay que salir, buscar los mecanismos de cómo obtener eso. Porque es un sinsentido. Es un sinsentido decir, sí, necesitamos incrementar, pero no podemos. No, espérate, vamos a buscar la forma. Y para eso yo creo que hay que hacer un pacto en salud. Y yo creo que el presidente de la República, porque todo concluye en esa lamentablemente, porque las instituciones son muy débiles. Estado no funciona, Así el Estado no funciona como estructura que debe funcionar, y por eso siempre que hablamos le pedimos al maravilloso y predestinado presidente de turno que defina, que nos dé el resultado final de una acción determinada, o el cumplimiento de determinadas funciones. Con relación a estos paros, lo que establece la Coordinadora Nacional de Salud es que va a ser en los hospitales de Santo Domingo Este y el distrito por 2 horas, y que van a estar parando por 2 horas, y supuestamente hay un manifiesto que ellos van a entregar para explicar sobre la petición del 5%, en dónde debe ser aplicado ese 5%. O sea, hacia dónde debe estar destinado. Hacia el Hospital Darío Contreras, que se está protestando que no tiene los servicios, adecuados, después de una inversión de 1.600 millones de pesos, que usted pagó, que todos nosotros pagamos. Entonces, se está denunciando la carencia de un hospital recién inaugurado. Entonces, como tú decías, Mauri, perdón, no necesariamente nosotros debemos fijarnos en la construcción de nuevos hospitales, sino en poder modernizar, equipar a los hospitales, a esos 156 hospitales que tiene el Estado, más los 23 que se van a integrar del ISS, ¿verdad? Así es. Entonces, este manifiesto que estas personas van a entregar va a explicar realmente en dónde ellos entienden se debe distribuir lo que sería el 5%, y no destinar permanentemente a Mauri, no destinar como se está haciendo, de que todo lo que nosotros pagamos al Estado es para pagar deudas que nosotros no sabemos qué fue lo que se hizo con ese dinero. Mira. ¿Dónde está la inversión? Por ejemplo, por aquí hay un apagón de madre, ahora en esta mañana. ¿En dónde está la inversión? Yo no lo entiendo realmente. Mira, el problema que tenemos en la República Dominicana con relación al tema salud, a saber de dónde van a salir los recursos, fíjate, en el día de hoy sale en la prensa que aprueban 17,6 millones de dólares, Dios mío, para el HIV y otros males. ¿A través de qué? De préstamos. A través de préstamos con el Fondo Mundial, donde tú encuentras que la lucha contra el SIDA, contra la tuberculosis, la malaria y todos estos temas, pues entonces para programas que tienen que ver con la prevención no hay y con nada. la atención en el país por unos 3 años, se hacen a través de acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú encuentras que ese es un capítulo, es una necesidad, el tú tener medidas que sean de atención directa, de tratamiento, y que sean de prevención a esas enfermedades. Pero entonces tú no tienes un presupuesto estatal, decente, definido hacia eso. ¿Y qué tienes que hacer? Decir, bueno, para tú poder cubrir ese parche, vamos a hacer entonces este préstamo. ¿Y qué tú haces? Te endeudas, pero a fin de cuentas tú no estás resolviendo el problema en su esencia, porque no tenemos presupuesto. Y lo más simple, decíamos en esta semana, a principio de la semana, me parece que el lunes, que el doctor encargado de la unidad de infectología del
hospital pediátrico más importante de nuestro país, el doctor Iglesias, Félix Iglesias, decía que la baja inversión, o sea, la falta de cumplimiento de los pagos que tienen que ver, por ejemplo, con las enfermedades transmitidas por vectores, entre ellas está pues el dengue, está el chikungunya, está en fin, todas esas enfermedades. Y por ahí viene el Zika. Oye bien, esas enfermedades, dice, bueno, nosotros tenemos presupuestado en la República Dominicana 120 millones de pesos. Y tú sabes, en lo que va de año, estamos hablando de que al día de hoy, 9 de septiembre del 2015, dice este señor, dice este médico, que solamente han entregado 1 millón de pesos, 1.5 millones de pesos, 1,5 millones de pesos. Entonces no es posible que tú tengas, entonces dice no, la responsabilidad de estos 49 muertos que tenemos es de que el Estado no ha cumplido con lo que está establecido para el manejo de estas enfermedades, que son enfermedades que cada año tú sabes que en una época determinada tienen un aumento. Entonces, ese es un gran problema que nosotros tenemos que enfrentar, porque nos da en la cara frecuentemente, es el tema de la inversión en salud, que es sumamente baja. Bueno, hay un tema que yo quisiera que tú puedas tratar, a Mauri. Es el relacionado con la recuperación después de un derrame cerebral. Realmente, cuando esto ocurre, la gente se puede recuperar. Cuando tú pierdes una parte del cuerpo, ¿realmente hay recuperación o eso es de por vida, permanente, se deteriora? ¿Qué es lo que pasa con la recuperación después de un derrame cerebral? Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en el tema del derrame cerebral, y es importante que ustedes que nos siguen cada mañana, y sobre todo un público que, según tenemos entendido, el sector que nos sigue, sobre todo, es un sector de esos grupos vulnerables, tengan en consideración el hecho de que cuando una persona sufre un derrame cerebral, lo que ha ocurrido es básicamente, de forma simple, es que se ha muerto un grupo de células nerviosas. Células nerviosas que, dependiendo del territorio donde haya ocurrido el derrame cerebral, pues va a suceder el déficit neurológico. Y siempre decimos que un déficit neurológico es la incapacidad de usted realizar la función que antes de ese evento usted hacía. Si usted podía caminar adecuadamente, y la zona que se infartó en su cerebro, donde ocurrió ese derrame, tiene que ver con los movimientos, pues usted será una persona que tendrá dificultad para caminar, por ejemplo. Si ese derrame ocurrió en la zona que tiene que ver con el habla, pues usted será una persona que no podrá comunicarse. Si tiene que ver con la zona de entender las cosas, de poder interpretarlas, pues simplemente usted será una persona que, por más que haga esfuerzo, el que habla ni usted podrán comunicarse. Entonces, la muerte de células nerviosas a consecuencia de la falta de sangre se traduce en un derrame cerebral. ¿Qué sucede? Cuando se da el derrame cerebral, existe alrededor de la zona de muerte células que son salvables. A eso técnicamente nosotros le decimos que es un área de penumbra, es un área rescatable, y en procura de eso se debe actuar con mucha rapidez y se disponen de algo menos de 4 horas y media para hacer el tratamiento en la mayoría de los casos. 4 horas y media. Sí, es una enfermedad que por esa razón nosotros decimos las políticas que afortunadamente no hemos perdido la fe, la esperanza, eso es lo afortunado, pero que en nuestro país tenemos prácticamente, podemos decir hasta el día de hoy, no tenemos un solo centro que dé servicio de manera integral a este problema. Entonces, cuando una persona tiene un derrame cerebral, parte del tratamiento
conlleva inicio en el mismo lugar del hospital, es un lugar con un nivel de especialización en términos de recursos humanos, una enfermera que sabe qué es el derrame cerebral, un técnico que está en esa zona, en esa área, que sabe que es un derrame cerebral, que sabe la rapidez que hay que tener con la tomografía, con los laboratorios, toda esa logística se dispone. Debe iniciarse la fisioterapia en ese lugar. ¿Por qué? Perfecto. Porque está demostrado que si bien es cierto que el derrame produce tanta mortalidad como situada entre la tercera causa de todas las enfermedades que matan en el mundo, pero es la primera causa de invalidez, de discapacidad. Yo quisiera, Amaury, sí. Sí. Yo entiendo que ese es un tema sumamente interesante, que nosotros debemos continuarlo para que la población que nos está viendo en este momento pueda poder establecer cómo ayudar a la persona que ha tenido ese problema. Pero lamentablemente, Amaury, tenemos que darle conclusión a nuestro programa por el día de hoy. Ya. Y mañana yo quisiera que tú continuaras hablando exactamente de la recuperación, del plan que se debe hacer cuando alguien ha tenido un derrame cerebral. Puede ser la cita, entonces, mañana hablamos entonces de los planes en términos de fisioterapia para tratar esta enfermedad. Así Señores, que, hasta mañana. Muy buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.